Nos encontramos en el noroeste de la región de Murcia. Este territorio encierra un rico patrimonio y los restos arqueológicos nos revelan una cultura ancestral ligada al uso de los recursos naturales. Nos detendremos brevemente en la cultura argárica, que durante la Edad de Bronce ocupó el sureste peninsular, en la Íbera, que habitó este territorio durante la Segunda Edad del Hierro, y en los asentamientos romanos que entraron por Cartago Nova. Aunque nos parezca que estas culturas están muy lejos de nuestra actualidad, descubriremos que realmente son mucho más cercanas de lo que pensamos. Miraremos los restos arqueológicos de los primeros pobladores para aprender de ellos y entender que nuestro hoy no está tan distante como suponíamos. Esta ruta está ahí para construir nuestra memoria, recordándonos que las épocas antiguas fueron y son la base del desarrollo de nuestras ciudades y cultura actuales. Están vivos, son restos, yacimientos que emanan sabiduría. Toca a nuestra época respetar, integrar, transmitir y disfrutar. El yacimiento de la Bastida está ubicado en un cerro a unos 5 kilómetros de Totana. Los restos encontrados son un patrimonio único y nos muestran un vivo ejemplo de la cultura de El Argar, que tiene su origen hacia el 2200 a.C. y perduró durante 650 años en plena Edad del Bronce. En su época de mayor esplendor, alrededor del año 1750 a.C., el poblado llegó a tener más de 1000 habitantes. Se ubica en un lugar estratégico, de difícil acceso, con la finalidad de tener una mejor defensa. Excavaciones recientes han dejado al descubierto una monumental fortificación, única hasta la fecha en el occidente europeo. El asentamiento controlaba la importante vía de comunicación del corredor del Valle del Guadalentín, y el entorno proveía los recursos naturales básicos para sus viviendas, como la madera, piedra, arcilla o esparto. El orden y disposición de las casas dentro del enclave respondía a la pirámide social y los enterramientos se hacían bajo el suelo de los propios espacios domésticos, habitualmente en cistas y urnas. En la producción del poblado destaca la cerámica sin decoración, la elaboración metalúrgica como hachas, puñales, punzones y ornamentos, y la producción textil, sobre todo de lino y lana, junto con el curtido de pieles. El ocaso del mundo argárico se produce abruptamente alrededor del 1550 a.C., y no encontraremos ciudades tan grandes y con sociedades de similares características hasta la cultura ibérica. El yacimiento de los Molinicos es uno de los poblados ibéricos más destacables de la región. Este asentamiento es un poblado fortificado de difícil acceso. A pesar de que se encuentra alejado de las principales vías de comunicación, tiene una situación privilegiada al ser un cerro fácil de defender, que a su vez contaba con recursos hídricos abundantes muy cercanos. Los pobladores vivían de los recursos agropecuarios, del cultivo de leguminosas, cereales y la vid, de plantas textiles como el esparto, el lino o el junco, y de la ganadería de ovejas y cabras que proporcionaban lo necesario para su alimentación y la lana para los vestidos. Se han hallado ajuares culinarios y vajillas prácticamente íntegros, y se ha documentado una gran variedad de la cerámica que nos habla de los diferentes usos como almacenamiento de agua, aceite o cereales. Su ocupación va del siglo V al IV a.C., siendo destruido e incendiado en el contexto del Segundo Tratado entre Roma y Cartago. El Santuario de la Encarnación es otro de los conjuntos arqueológicos reseñables de la región. La construcción romana data del siglo I a.C. Se levantaron 2 templos sobre un templo ibérico anterior, lo cual era habitual en todos los procesos de conquista y se hizo de manera recurrente durante la romanización. En esta ubicación, además de los 2 santuarios, es destacable la explotación de la cantera.
muy cercana a los mismos y de vital importancia en las sucesivas reformas y construcciones. El templo de mayor tamaño tenía 8 columnas de orden jónico en la fachada, con una ancha sala principal en el centro. El segundo templo es de menor dimensión, con 4 columnas también de orden jónico en la fachada y un amplio vestíbulo. La decoración de ambos se completaba con terracotas arquitectónicas decoradas. En los restos encontrados se ha confirmado que se realizaban ofrendas de leche y miel en el santuario íbero. A lo largo del tiempo, este ha sido un enclave donde las diferentes culturas han superpuesto sus propios santuarios sobre un mismo asentamiento. La ocupación de Archibel se remonta a la Edad de Cobre. También se han hallado restos de la cultura argárica en otro poblado en el mismo cerro. Fue la calidad y fertilidad de las tierras de este paraje la que la convirtieron en un lugar clave para el trasiego de tropas romanas entre las provincias Citerior y Ulterior. Se han hallado numerosos restos de la época romana, así como algunos restos íberos, lo que confirmaría la presencia de esta cultura en la zona, que finalmente sería romanizada. Entre los restos romanos destacarían un importante lote de vajillas de los legionarios del castillo. Actualmente, en el yacimiento del castillo de Archibel, podemos observar el trazado del recinto romano amurallado. Los vestigios de la muralla, de 1 metro de espesor, son escasos, lo que lleva a pensar que pudo ser desmontada piedra a piedra para otras construcciones, algo muy habitual a lo largo de la historia. La villa romana de Villaricos se emplaza en la parte alta de una ladera, no lejos del cauce del río Mula. Es un importante conjunto arqueológico en el que destaca una gran casa señorial y 2 almazaras de grandes proporciones destinadas a la producción y almacenamiento de vino y aceite en sendos edificios separados. La ocupación de Villaricos está datada en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Un siglo más tarde se arrasarán las estructuras pertenecientes a esa primera ocupación y se reedificará un edificio de nueva planta. Las diferentes edificaciones y reformas se prolongarán durante 4 siglos. Se construirá la gran cisterna bajo el suelo de una de las habitaciones y las termas adosadas al propio edificio. Se pavimentarán algunas estancias con mosaicos policromos y se construirán ambas almazaras. La villa fue abandonada a finales del siglo V, quedando en ella una población residual. Begastri se localiza en un cerro llamado Cabezo Roenas, muy cerca del río Quípar, a un par de kilómetros de Ceejín. Desde su cima se controla la estratégica vía de comunicación que, procedente del Valle del Segura, conectaba con el interior de Andalucía. Su ubicación es de difícil acceso y en la zona de orografía menos abrupta se construyó una muralla que fue ampliada y reforzada durante la ocupación romana, momento en el que se añadieron grandes obras públicas de las que se conservan escasos restos. Durante este periodo recibió la municipalidad Res Publica Vegastresium, pero fue en época visigoda cuando alcanza su máxima extensión y esplendor. Está documentada la presencia de un poblado íbero anterior, aunque los restos son escasos. De época romana aparecen restos de esculturas, muchas reutilizadas como material de fortificación, así como inscripciones, en su mayor parte de carácter funerario, y monedas. Sin embargo, lo más abundante es la cerámica, gran parte de ella de importación. La decadencia de Begastri fue paralela al auge de Ceejín, centro del poder musulmán en la zona. La fortificación fue abandonada alrededor del siglo IX. En este brevísimo recorrido, nos hemos acercado a la cultura argárica, íbera y romana, en la zona del noroeste de la región de Murcia, aproximándonos a los primeros pobladores conocidos hasta el momento. Debemos poner en valor las herencias recibidas. Nuestra cultura, tanto económica como religiosa o social, está impregnada de nuestra historia. Es nuestra labor reconocernos en nuestras tradiciones, en cómo se manifiestan y se vive la religiosidad, los festejos y las romerías que pueblan nuestro territorio. Gran parte de ellas muy arraigadas, sobre todo en zonas rurales. El vino, el aceite, la tradición alfarera,
Las manufacturas de esparto, la explotación de canteras, el pastoreo y la utilización del ganado ovino y caprino y los cultivos y extensiones agrícolas han formado y forman parte de la base económica de nuestra región durante siglos. Porque somos herederos de nuestra historia, debemos conservar la memoria y reconocer en nuestro presente lo que el pasado nos ha legado.